En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de gratitud, nos ponemos hoy en tus manos para suplicarte que escuches cada una de las plegarias que llevamos en nuestros corazones, en nuestras intenciones. Te pedimos humildemente que nos concedas también aquello que favorezca para nuestra salvación y para el bienestar y la salvación de quienes nos rodean, para que juntos como familia, como iglesia, podamos siempre estar más cerca de ti y llenos de ti, podamos vernos libre de toda maldad, de todo pecado. Ponemos en tus manos a quienes más hoy necesitan de ti, para que en estos momentos, con tu ayuda, tú los tengas siempre tomados de tu mano. Te lo pedimos todo esto a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo Amén. y del Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar pie si hay alguna pregunta, alguna duda de lo que platicábamos ya en la clase pasada, de la cuestión de esto de la eclesiología, justamente ahí, cuando hablábamos de la eclesiología en el Nuevo Testamento, en el credo. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda, sino para avanzar con nuestro tema del día de hoy. Ok, para Sí. eso, mano. Entonces, voy a compartirles la pantalla para entonces disponernos para lo del día de hoy que tenemos en esta parte de la eclesiología, ¿sí? Ujú. Déjenme acomodar aquí la pantalla. Mm, Tómatelo con calientito. Ujú. Estamos calientes. Ok. Bueno, pues hoy nos toca ver ahí en nuestra guía que hemos compartido justamente cómo se va dando el pensamiento de la eclesiología en la época que llamamos nosotros de los Santos Padres. Es la época de los Santos Padres, recordemos, la que sigue después de los apóstoles. Ya cuando han muerto los apóstoles, viene la enseñanza de los Santos Padres. Y es muy interesante esta experiencia que ellos hacen, porque son los primeros testigos, los que tienen de primera mano de los apóstoles, pues toda esta reflexión que se ha ido haciendo. Y aquí es donde encontramos una de las grandes fuentes que son valiosas para cada uno de nosotros en esta situación de nuestra reflexión en torno a la eclesiología. Entonces, vamos a ver cómo esa parte de la eclesiología se va a ir enriqueciendo en la época que llamamos nosotros de los Santos Padres, en la época de la patrística. Y ahí entonces, lo primero que tenemos que decir en general, en los Santos Padres no va a haber un tratado así como que diga uno en especial, nos vamos a poner a escribir un libro, que dijera un Santo Padre, voy a escribir un libro de la eclesiología. No, no hacen así su reflexión. Ellos ciertamente están viviendo su fe. Y al vivir su fe, entonces en la vivencia de esa fe van encontrándose muchos desafíos que les merecen pues ir dando también explicaciones de lo que ellos creen. Y es donde van a ir surgiendo algunos escritos de carácter eclesiológico, pero que no son así como que vamos a hacer un tratado de eclesiología, ¿no? Sino que hay desafíos, así como cuando ustedes a lo mejor están yendo ahorita a las clases, al diplomado, y alguien les pregunta, oye esto, oye el otro, oye aquello, y entonces los comentarios, las respuestas que ustedes hacen con las personas son como piezas sueltas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y ya después esas piezas sueltas se pueden ir juntando para ir viendo qué es lo que van compartiendo, de lo que van justamente creyendo en su fe. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ir viendo son como piezas sueltas que van a ir permitiendo hacer una reflexión donde los santos padres pues van a ir dando respuesta a a las cuestiones que se les hace, ¿no? Esto es así como lo que en general podemos decir. En los personajes de los santos padres,
vamos a encontrar personajes que son muy importantes, otros no tanto, al menos en lo eclesiológico, y vamos a encontrar como ciertas características que también van a ayudar a comprender o cómo se hacían ellos entender para que se comprendiera el misterio de la iglesia. Entonces, ahí vamos a ir viendo los personajes. Tres puntos importantes vamos a ver en San Clemente Romano, ¿sí? Clemente Romano tiene tres notas características, solamente las vamos a mencionar. Cómo habla de la iglesia, y ya está hablando aquí que la iglesia es un misterio. Y esta es una categoría importante. ¿Por qué? Porque está reconociendo, al decir que es un misterio, que no es una organización humana, que no es una organización que haya inventado cualquier persona. Es un grupo que está congregándose en torno al llamado que Dios está haciendo, ¿no? Y por ese llamado que Dios está haciendo, viene esa convocación, esa congregación. Ahí es donde entonces viene, dado que podemos decir nosotros, el misterio viene de Dios y Dios es uno, entonces también la iglesia debe ser una. Y dado que Dios, dice San Clemente, está en paz, entonces también nosotros como iglesia tenemos que estar en esa misma paz. Y es ahí donde tenemos que ir aprendiendo esa vivencia. También San Clemente va ya a ir hablando, va a ir estableciendo justamente todo lo que va a ir siendo la jerarquía, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Porque tiene que irse organizando. Al final, así como que cuando hablamos de jerarquía de inmediato podemos sentir que hay una connotación de tipo negativo. Sin embargo, no podemos dejar de lado que es necesario que haya una cabeza y que en esa cabeza vaya habiendo una responsabilidad en el servicio. Y esto es lo que nosotros Sí. siempre de aprender. Cuando tenemos ahí la necesidad de organizarnos en la casa, por ejemplo, pues va a haber alguien que es cabeza y es en orden a ese servicio. Bueno, en esta jerarquía, en orden al servicio, se habla aquí, se va a dar los argumentos de cómo el obispo de Roma, pues será el que sea a la cabeza de todo. Y se dice de esta manera, ¿no? El obispo de Roma va a ser el primero entre iguales. ¿Por qué? Pues porque todos son sucesores de los apóstoles, todos son sucesores de los apóstoles de Cristo. Pero entre todos ellos, pues está San Pedro, su sucesor, a la cabeza, y es el que sigue sirviendo. Y también en esta tarea, los apóstoles van recibiendo de Cristo las enseñanzas, lo sabemos nosotros, y esos apóstoles las van comunicando a sus sucesores, a quienes conocemos hoy como los obispos, los episcopos, ¿no? La palabra episcopo, que significa el guardián, el que cuida. Entonces, eso también es un punto que va justamente a tratar San Clemente Romano. Y es parte de lo que ya le va dando forma, si nos damos cuenta, a la iglesia. Por un lado, nos damos cuenta que está viendo esta parte, voy a marcarlo aquí, como más interior. Aquí habla de lo interior de la iglesia, ¿no? Y del otro lado está haciendo referencia como a la parte externa, a la parte de afuera, la cara que se da. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque son los dos elementos que se tienen que abarcar cuando se habla de la iglesia. Hablamos de la iglesia que al final por fuera, como una organización, tiene que tener siempre esta jerarquía en ordenar servicio, con esto que implica el ir encargando la responsabilidad, pero también tiene esa realidad mistérica, es parte del misterio de Dios. Otro santo padre que aparece muy fuertemente en esta parte de la eclesiología es San Ignacio de Antioquía. A San Ignacio de Antioquía también se le conoce por una variada aportación en la eclesiología, porque son momentos en los cuales también hay muchos cuestionamientos, ¿no? Esa parte que llamamos quizás nosotros herejías, y es ahí donde tienen que dar razón de la fe. Y esto exige que vayan pensando, exige que vayan ellos pues dando argumentaciones. Lo primero que encontramos aquí en San Ignacio de Antioquía es
También contemplan a la iglesia como un misterio. Esta parte es fundamental para ellos que no se pierda, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una mera organización humana, es el misterio que viene de Dios. Y ese misterio implica una unidad y esa unidad tiene que hacerse visible. Aquí ya entonces vemos cómo San Ignacio combina ambos aspectos, ¿no? Porque algunos estaban por ahí como que no, como que eso no podía ser, ¿no? Y así, entonces, el misterio debe tener una unidad visible, especialmente ahí con los obispos, pero también habla de que debe haber en ese misterio una unidad invisible. Y esta unidad invisible proviene justamente de que están también en el origen de la iglesia las personas divinas. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y esto, pues, es lo que le da origen. Y pone ese ejemplo muy hermoso, ¿no? Dice las cuerdas de una lira, como una guitarra, ¿no? Para estar unidos con Cristo, es el capitán, entonces es ahí debe estar las cuerdas unidas en esa parte, como el que toca. Entonces, ahí vemos esta parte. Dos aportaciones son muy notables de Ignacio de Antioquía que se mencionan muy seguido. San Ignacio de Antioquía es el primero que usa la palabra católica para referirse a la iglesia. Y recordar que la palabra católica hace referencia al término universal. Entonces, es el primero que aplica esta categoría, ¿no? Y no es porque haya inventado él a la iglesia, no. Es porque conociendo sus cualidades, sus características, está llamada a esa condición. Y la otra realidad es que cuando habla de la iglesia de Roma, cuando habla del Papa, dice que esta iglesia sí es quien preside, está todos entre iguales, decíamos el primo entre iguales, ¿no? Pero debe presidir, se debe distinguir en el amor, en la caridad. Es aquí donde justamente debe llamar la atención, ¿no? Porque si no fuera de esa forma, entonces sería definitivamente más bien otra cosa, pero nada de Dios, ¿no? Nada cristiano. Eso es entonces de San Ignacio de Antioquía. Otro de los grandes de esta época, en torno incluso a esa parte de la defensa de las herejías, va a ser San Ireneo de León. Este hombre tiene una obra incluso que se llama Contra los herejes, y es ahí donde le da ya una estructura más fuerte ya a la cuestión teológica, ¿no? Hay quien lo considera incluso ya casi como fundador de la misma teología. Pero él va a encontrar dentro de sus escritos teológicos, pues formas que van a ayudar pues a lo que se está afrontando la situación ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener el primer término que usa Ireneo de León, es la recapitulación. Recordemos las palabras, capital, capital, la capital de un estado, no la capital de un país, es la ciudad principal. El capitel es lo que está como en la cabeza, ¿no? La palabra capita significa cabeza. Entonces, cuando vamos a la cabeza de la ciudad, vamos a la capital. Cuando hablamos de la capitulación, es cuando vamos a poner algo en la cabeza. Y si vamos a recapitular, es porque estamos volviendo a poner eso en la cabeza, volviéndolo a poner ahí en su lugar. Cuando se recapitula, pues cuando Cristo reine, podemos decirlo así. Cuando el Señor justamente vuelva a reinar entre todo y entre todos, ahí se está recapitulando. Entonces, esto es lo que significa, ¿no? Poner bajo la cabeza de Cristo, ¿no? Y esto, dice San Ireneo, es parte de la tarea, es parte de la misión de la iglesia. A eso estamos llamados como iglesia, ¿no? A que Cristo reine, a que Cristo viva, a que Cristo sea todo en todos. Esta es la parte que nosotros debemos de comprender. Recapitular implica, implica esas realidades. Y el otro concepto que es interesante en San Ireneo de León es el concepto de tradición.
Y tradición aquí es importante que salvaguardemos y no confundamos como las tradiciones que pensamos, ay, es que es tradición ahorita hacer esto. No, no. La palabra tradición subraya en este caso, para nosotros en la teología, la sucesión apostólica. Ujú. Entonces, aquello que se ha ido transmitiendo de generación en generación. La tradición, dice San Ignacio, tiene una garantía. Y esa garantía es el mismo Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está garantizando que se dé dando, que se esté dando esa forma de comprender, de entender, de compartir, de conocer. Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo de Cristo, lo vamos compartiendo, lo vamos aterrizando, lo vamos dando. Y esto es lo que nosotros, pues podemos decir, esa tradición, así a grosso modo. Y es lo que Él nos puede así como ubicar. Otro personaje también en esta época es, junto con estos tres, es Tertuliano. Tertuliano también fue de aquellos personajes, este no llegó a ser santo, de aquellos personajes de esa época que van a dar sus aportaciones, ¿no? Y lo mismo defiende la cuestión de la tradición, habla justamente de la iglesia como madre y la defiende como tal. Y en ese aspecto, entonces, pues también se va destacando acá Tertuliano. Después también tenemos ahí a Orígenes. Orígenes también no es santo, pero es de los grandes patrísticos, de los grandes aportadores de justamente la reflexión en muchos temas, ¿no? Orígenes profundiza muchísimo, muchos temas, quizás porque estuvo así como, pues, en algunos momentos teniendo hasta espacios o tiempos para ir haciendo reflexiones en lugares muy especiales, ¿no? Pero bueno, Orígenes nos habla de la iglesia desde la parte igual visible e invisible. Son como temas que se van a empezar a dar. Y está para nosotros también otro personaje en esta época que será San Cipriano. Y San Cipriano insiste nuevamente en la cuestión de esta unidad que merece la iglesia. Entonces, eso que ya veíamos, ¿no? Y dentro de esta unidad, él encuentra como dos especies de garantía. Por un lado, la Eucaristía y del otro lado, el episcopado. Se constituyen, pues, de esa manera los realizadores de la Eucaristía. Esto es como la Eucaristía, como el episcopado, generan esa comunidad, esa común unidad. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, el denominador en esta época, lo que rescatamos de estos, es que la iglesia tiene estas ideas. La iglesia es comunión. En la iglesia hay una parte visible y una parte invisible. Esa parte visible es en torno al sacramento de la Eucaristía y la parte invisible va a ser en torno a estar en comunión con la vida divina. Esto es ahí. Ujú. Bueno, viene más adelante lo que será llamada la época de oro de la patrística. Y ahí en la época de oro vamos a darnos cuenta ya de algunos pensamientos, por supuesto, más elaborados en torno a la iglesia. Ya están pasando, históricamente, se va a estar en el siglo IV, ya está pasando la cuestión tan terrible que fue la caída del Imperio
romano. Está habiendo como desajustes históricamente, socialmente, y esto viene así como que a permitir que la iglesia adquiera un realce. ¿Por qué un realce? Porque muchas cosas que hacía el imperio, el gobierno, esa organización que se tenía, ahora ya no hay quien la haga. Y va a haber entonces la necesidad de empezar a realizar ciertas cosas, y es ahí donde la iglesia va a entrar al quite. Es ahí donde de veras se podrá. Y esto exige una mirada más amplia. Fíjense los temas que van tratando. Ujú. En esta época, el misterio de la iglesia va a ir mucho de la mano del misterio de Cristo. Siempre, siempre se va a profundizar esto. Así entonces, se va a decir que el Señor Jesús, ¿sí?, ha venido a estar entre nosotros, y esto lo ha hecho a través de la encarnación. La encarnación es para que sea Dios con nosotros. Es el Emmanuel, ¿no? Es el Dios con nosotros. Y ahí entonces, esta encarnación es un inicio de un proceso de divinización. ¿Qué significa que es un proceso de divinización? Que por la encarnación nosotros somos hechos hijos en el Hijo. Él ha venido a estar acá con nosotros para esto, para que le digamos al Padre Dios, Padre nuestro, ¿no? Y empezamos con ese proceso de divinización. ¿Esto qué merece como pensamiento? ¿Sí? Que la iglesia es continuación del misterio de Cristo. ¿Sí? Y por eso llamamos a la iglesia cuerpo de Cristo. Ujú. Es acá donde entonces vemos esta parte. Otra situación es que esta divinización se va a llevar a cabo, va a tener por principio al Espíritu Santo. Y será el Espíritu Santo el que nos dé esa vida nueva, da la vida nueva, y es acá donde entonces quiere que todos se salven, ¿no? Es acá donde justamente por el Espíritu Santo nos hacemos uno con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo y entre nosotros. El principio de esa divinización es el Espíritu Santo. Otro elemento que voy a destacar ya en este periodo con mucha claridad es que la salvación de Cristo es universal. Toda la salvación que el Señor conoce no se limita. Toda la salvación, uy, es universal. Ahí habría que checar si todos nos queremos salvar. Ya Dios ha dado, ¿no? Ya Él ha ofrecido, ya Él puso la mesa. Entonces la salvación es universal. Ya está puesta para todos. Y ahora veremos si todos quieren aceptarlo. Y el aspecto que queda como sin desarrollar es el aspecto visible. A esto no se meten estos. Esto como que no le prestaron mayor atención. Ujú. Entonces, vemos ahí justamente que
se van centrando, se va poniendo la mirada en eso de querer penetrar para aquí, para ir conociendo, profundizando en todo esto, ¿no? Entonces, pues son elementos comunes. Así los menciono porque los iremos explicando más y más como profundicemos. Algunos autores de esta época, solamente ahí los menciono, son San Atanasio, San Gregorio de Niza, San Cirilo de Alejandría, San Hilario, y entonces son autores que van a ir desarrollando un pensamiento acerca de la iglesia y que nos van a ir dando como esa cohesión, ¿no? Lo van a ir amarrando para el día de que estemos así como comprendiendo ya más en forma, ¿no? Entonces, todo esto es así como se va enfrentando. Aquí el punto fuerte es este, partir de Cristo. Parten de Cristo. ¿Por qué? Porque están siendo atacados en su cristología. Entonces, a partir de Cristo, como que todo lo que se dice de Cristo, de rebote, ¿no? Le viene a dar a la iglesia. Así lo que es Cristo, así entonces es la iglesia. Es que dicen de Cristo que no es verdadero Dios, que no es verdadero hombre. Entonces, todo eso se analiza hablando de Cristo, pero se refleja en la iglesia. Y el otro santo padre de esta época es San Hilario de Poitiers, que también tiene un gran empuje en la cuestión de la Santísima Trinidad. Ahí es donde está su mayor aportación. Eso es entonces en esta época. Después de esto, va a venir ya de entre los grandes San Agustín. Y aquí estamos hablando, ya pasaron varios ratitos, ¿verdad? Ya estamos hablando del siglo quinto, el siglo cuarto, finales del cuarto, principios del quinto. Esta, esta época también Agustín sigue, pues digamos, como en el impacto, ¿no? Porque todo lo que para ese momento era lo poderoso, lo fuerte, ya no está. Se está desbaratando. Y uno tiene ahí que pensar, bueno, ¿qué sigue? Y San Agustín como obispo, pues tendrá que asumir responsabilidades y lo va a ir plasmando en sus textos. Tiene ahí por eso la ciudad de Dios, que hace referencia a esto. Vamos a ver un poco, sí, un poco de San Agustín, de lo que nos presenta acá en nuestra guía, acerca de la eclesiología, acerca de este pensamiento, ¿no? Entonces, para la eclesiología de San Agustín, él va a poner el acento en la parte interior, en la parte espiritual. Esto es lo primero que tenemos que mostrar, ¿no? Después de esta interiorización que se tiene que hacer, vamos a ver lo fundamental que es el tema de la gracia. Voy interiorizando, voy yendo al interior de las cosas. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué funciona lo otro? Y se llega a la gracia, ¿no? Esa gracia, sabemos nosotros, es Dios mismo. Por eso me quedo con las cosas espirituales, con las cosas interiores, porque ahí está la clave. ¿Cómo vamos desarrollando esto? Bueno, en la gracia, San Agustín pone un misterio. El misterio de Cristo, ujú, y el misterio de Adán. A Cristo le llama el nuevo Adán y Adán le llama el viejo Adán. Entonces, aquí nos vamos a ir dando cuenta de la comparación que va a hacer entre estos dos pares, ¿no? Entre el nuevo y el viejo Adán. Y en esos dos Adanes se encuentra el pecado
pero también se encuentra la redención. Es el nuevo Adán, el que es el verdadero hombre, el que viene a liberar justamente para que entonces quede sin pecado, quede con la gracia. ¿Mm? Esto nos lleva a tener conciencia de que si yo quiero llegar a ser verdadero hombre, debo partir de mi Adán y literal voy a ir purificando. Esto entonces va a formar el Cristo total. El Cristo total va a ser compuesto por Cristo y por toda la humanidad. Sí, es el Cristo total. Es Cristo y toda la humanidad. Y entonces, quien le va a dar vida a este cuerpo será el Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo. Él es el que va a cohesionar, Él es el que va a unir, y así entonces se va integrando todo esto. Por esta partecita, fíjense en la lógica que se va usando. Está Cristo, ¿no? Y Cristo tiene su gracia. Esta es la parte, podemos decir, invisible. Este Cristo se va a mostrar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces también ahí hay gracia. Y entonces nos daremos cuenta que vamos a ir nosotros teniendo la oportunidad de llegar a través de lo visible que llamamos sacramentos a esto. Sí. Entonces, en la encarnación, lo invisible se hace visible. Y esa es la misma lógica de la iglesia. Dentro de la iglesia hay una parte invisible, es Dios, es su gracia, y se hace visible a través de la acción del Espíritu Santo, y hay que, es decir, lo que se tenga que componer. Aquí en los sacramentos, su lugar privilegiado, por supuesto, o sea, la Eucaristía. La Eucaristía. Ujú. Con todo esto se va mostrando cómo está este cuerpo de la iglesia, donde nosotros vemos hacia, o tenemos que ver hacia Cristo. Aquí esta parte va a dar mucho ruido porque en el siglo XX se va a querer ver a la iglesia como si fuera un octavo sacramento. Y lo es. O sea, podemos decirlo, lo es. ¿Por qué? Porque el sacramento es una presencia de Dios. En esta presencia de Dios, esta presencia de Dios va a ir generando por los sacramentos que nos dan esa gracia en lo visible, una comunión. Y esta comunión entre quienes somos parte de la iglesia nos va a hacer ese signo, nos va a hacer ese sacramento. Y por eso podemos establecer esa comunión que llamamos de los santos. Los santos son los que están
viviendo en la ciudad santa. Los santos son quienes están teniendo una especie de vínculo ante Dios y entre nosotros. Y es ahí donde se le va dando su sentido a una iglesia, que por un lado entonces está en la plena realidad, la otra es una unidad que como se va a ir así en eso, también se va a dar en esta tierra, así como está en esa plenitud allá, aquí en este mundo va a ser una comunión que sí tiene las cosas santas, pero también está el pecado, también está. Entonces, bajo esta lógica, se va a ir diciendo, lo voy a plasmar acá, ¿sí? Vamos a ir cerrando aquí esto. Cristo, que es invisible, a través de la encarnación, se hace visible, ¿no? Y decimos nosotros, eso es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y después, entonces, gracias a esta visibilidad, a esta encarnación, nosotros también entramos, ¿sí? A ser parte. ¿Cómo se hace esta entrada a la iglesia? ¿Cómo se hace esta dinámica en sacramentos? Pero entonces se establece la comunidad, voy estableciéndola acá, ¿no? Entonces, este Cristo visible se hace visible en la encarnación, pero luego en la encarnación, Cristo deja esto a su comunidad, a los que convoca, a la iglesia. Entonces, esa visibilidad de la iglesia, esa visibilidad es también como decir que la iglesia está adoptando el movimiento de la encarnación. Sigue siendo Cristo la cabeza y la iglesia ahora es el cuerpo místico de Cristo. Somos cuerpo de Cristo, ¿no? Y aquí es donde nosotros estamos, ¿sí? Y aquí estamos, vamos a ponerla así, aquí estamos presentes por los sacramentos. Son los que nos ayudan a insertarnos en esta lógica de gracia cuando yo digo mis sacramentos, ¿no? Me involucran a esta lógica de gracia. Y estos sacramentos me hacen parte del cuerpo de Cristo. Aquí es donde les decía yo, la iglesia es algunos, por algunos es vista como el octavo sacramento, pero el término no gustó en el Concilio Vaticano II porque era muy riesgoso en el diálogo ecuménico que se tenía. Como que decían, no, si decimos este va a ser sacramento, entonces, híjala, mejor normalito. Y bueno, ahí se quedó nomás como sacramento, se le puso, es como sacramento, no sacramento, es como sacramento. Pero la iglesia es sacramento, pues, es sacramento de Dios. Esta lógica de la encarnación es la que nos permite adherirnos, ¿no? Con nuestras cosas buenas, pero también con nuestras cosas, pues, que no son tan buenas. También hay con nuestras cosas, pues, que nosotros tantas veces, pues, vamos a tener. Y es acá donde viene nuestra necesidad de la redención, con lo malo. Somos ambivalentes en ese sentido.
Bueno, aquí es donde se va dando esto que se va generando con esa parte que nos va mostrando. Se va después de San Agustín a ver otros pensamientos y otros pensamientos van a ir en torno a ir fortaleciendo esta parte de la unidad de la iglesia, pero también la parte de su autoridad. Y esto es comprensible por la forma en la que estaban viviendo. Y él les decía yo, se habían venido abajo. Los reinos de aquella época habían desaparecido. Los romanos ya no estaban, no existían. Entonces se tienen que hacer cargo en algunos momentos y así. Entonces, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que la autoridad es muy importante como tema, pero también la unidad que se debe conservar en torno a esa autoridad. ¿Quiénes van a tener esa autoridad? Pues aquí se les ha confiado a los sucesores, ¿no? De los apóstoles. Y esta parte de los sucesores de los apóstoles puede posponerse. A lo mejor en algún momento puede detenerse. A lo mejor en algún momento es que no hay obispo, que va a tardar, sí. Pero la sucesión, la autoridad va más allá del sujeto en individuo, ¿no? La sucesión implica la cuestión doctrinal, es la cuestión de la tradición. Y la tradición, tenemos que darle a eso lugar. Entonces, estemos siempre prudentes con esto, ¿sí? Son los temas que se van a tocar y son temas que se siguen alegando. ¿Cuál es el papel de la unidad? ¿Por qué los papas son los sucesores? ¿Cuál es el papel que corresponde hoy a la mujer? ¿Cuál es la cuestión de la primacía? Entonces, desde aquí podemos ir teniendo las bases de cómo se va a ir trabajando toda esta parte, ¿no? Y ya después hay otra parte, no lo menciona ahí en esta guía, pero que es muy interesante, ¿no? Nada más las menciono, pero los santos padres les gustan mucho, cuando hablan de la iglesia, usar muchas figuras. Entonces, es una realidad que ahí les ayuda, ujú, a comprender mejor el misterio. Y entonces, una de ellas es hablar de la iglesia como el misterio de la luna. Esto hace referencia a que para ellos la iglesia es como la luna que está delante del sol. Entonces, la luna está también dando vueltas junto a la Tierra, le están dando vueltas al sol. Cuando la luna está directa al sol, es cuando está la luna esplendorosa, hermosa. Entonces, en Santo Padre. Entonces, cuando ahí nosotros nos damos cuenta que esta luna recibe toda su luz porque ya no tiene luz propia y esa luz es de Cristo. Si en algún momento se impone, se interpone entre la luz de Cristo, lo que se podría pensar, dicen ellos, es que entonces la iglesia, que es el mundo, va menguando, se va viniendo a menos, se va ocultando, ¿no? Y entonces así también dicen, es que en la iglesia también ha habido momentos que son difíciles y así vemos oscuridades. Entonces, la iglesia es en ese sentido como la luna, un reflejo de una luz que no es propia, pero que tiene que cuidar. La iglesia dicen es como una barca, está construida con la leña, ¿no? Que usaba en algunos momentos en la antigüedad, pues, para hacer la cruz. Entonces se dice que la leña ya era un anticipo de la cruz que iba a llevar Jesús. Le reclama al timonel, ujú, la figura de Pedro. Él es el que va a guiar, es el que va a manejar. Entonces, los santos padres empiezan así.
a tomar una serie de figuras que van a ser como comparaciones. Y hay bastantes figuras y que obviamente, ojo, no lo olvidemos, son analogías. Al ser analogías, al ser comparaciones, pues van a tener deficiencias. No significa que todo lo que digan se aplique, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de este del misterio de la luna, que es muy padre, pero también podríamos cuestionar dónde estaría, digamos así, como la caridad. Encontramos ahí como que cosas que se tienen que acomodar. Bueno, esto es así una ligera embarrada, pues esto de los santos padres. Es nada más para mostrar una serie de temáticas que se mencionan, ¿sí? Hago pausa aquí por si hay alguna pregunta o duda, para si no continuar con lo que viene, que es lo de igual, una especie de repasada de lo que sigue después de las épocas históricas. Dejaré de compartir y vamos a ver si hay preguntas. Yo, padre, Me escucho. en Cristo total, este, para, bueno, no sé, para hacer cabeza y cuerpo, me refiero a esto, a su totalidad, nosotros necesitamos de la gracia purificadora. Me quedó ahí un poquito raro. Ay, perdón, no levanté la mano. Discúlpenme, No, no se hermano. preocupe, no se preocupe. Sígale, Leti, sígale, por favor. No, no, estaba yo metida aquí, perdón. No, no se Sí, esto de Cristo total y el hombre que tiene que ser purificado, así como que me quedó un poquito, unos espacios vacíos, padre. Cuando hablamos de la iglesia, se dice, hay una figura, un santo padre dice que la iglesia es casta, pero al mismo tiempo es meretriz. Meretriz, a lo que eran las meretrices, las prostitutas. Entonces, la iglesia es santa y pecadora al mismo tiempo. Cada uno de nosotros es santo porque viene de Dios, somos santificados por el Señor, pero también somos pecadores. Entonces, en la medida en que esa santificación nos la adueñamos, nos la apropiamos, es conforme justamente esa santificación nos hace parte y más parte nos profundiza de este cuerpo total de Cristo. En la medida en que yo voy rompiendo esa unidad, por causa en este caso del pecado, al separarme, bueno, pues ahí yo me estoy extraviando, no porque Dios lo quiera, sino porque en mis decisiones yo ahí me he ido extraviando, ¿no? Entonces, es ahí donde sí tenemos que ir, para ir así nomás plena, podemos decir, nuestra propia, pues, condición humana, pues tengo que acercarme a los sacramentos en este caso. Hay alguien que a lo mejor no tenga acceso a los sacramentos, pero sí a la conciencia y en la bondad tendrá la ocasión de buscar lo bueno. Y buscando lo bueno, pues planificarse ahí con el Señor. Pero es eso. Si tengo que yo ir haciendo ese proceso. Ahora, lo que yo no alcance a purificar en este mundo, tendrá que ser purificado en el más allá. Y esa purificación pues tendrá que ser en Cristo, que es el Señor. No sé si con esto podamos ahí. Entonces sería medida, perdón, sería en medida que yo voy haciendo conciencia que soy parte de ese cuerpo, también puedo hacer conciencia que puedo ser una célula enferma. Ujú. Porque me voy acercando a Cristo y al acercarme a Cristo me percato de ello. Al percatarme de la célula sana, vamos a ponerlo así, Cristo es la gran célula, ¿no? Al percatarme de la gran célula sana, yo me voy a detectar mis enfermedades, mis pecados, y entonces es ahí donde tengo que ir a hacer ese proceso de purificación, para que entonces sea yo una célula viva, una célula sana que es parte de este cuerpo. Ok, gracias, padre. Muy bien, a usted, Leti. Vamos con hermana María de Consuelo. Gracias, padre. Fue San Agustín, o podríamos decir que San Agustín fue el que empezó a llamar
a la iglesia, por decirlo de alguna manera, con las cosas, o llamar las cosas por su nombre respecto de la iglesia, que fue el que a lo mejor profundizó más y empezó a descubrir lo que en realidad es la iglesia, o me quedó la idea equivocada. Ya le empezó a dar más forma al tratado, no tanto que a lo que es la iglesia, porque pues, el ser iglesia es algo que se vive. Se es iglesia y se es iglesia desde siempre, ¿no? Aunque no se ponía por escrito. Ya San Agustín le toca vivir un momento histórico muy fuerte, que es cuando ya el Imperio Romano se está deshaciendo y él asume, pues, como parte de esa estructura, en las condiciones que está viviendo, asume una función, ¿no? San Agustín, recordemos el papel que tiene al ser elegido como obispo y las tareas que tendrá que ir encargándose. Y esto hace que San Agustín empiece a configurar su pensamiento ya eclesiológico ya de una manera más organizada. No elabora todavía un tratado de eclesiología ni nada, ¿no? Pero lo va haciendo ya de una manera más organizada en esa parte, ¿no? No podríamos decir así como que fue el que inventó la iglesia o el que hizo la iglesia, no, sino que le fue al tratado, ¿no? Al estudio, lo fue organizando. Aquí no sé si sirva la comparación. Piensen a lo mejor que cuando estaban en casa, cuando eran chamacas pequeñas, no sé, la mamá les iba dando recetas. Oye, es la así, oye, es la así, para eso cómo le hago, ponle, quítale, sale. Y las iban poniendo en hojitas. Y ya luego las iban pasando a su libretita, ¿no? Voy poniendo por escrito y ahí tengo mi libreta de recetas del año de la canica y todo, por ahí tengo, ¿no? Se fueron como juntando, digamos nosotros de esa manera, las como las piezas. Se iban elaborando y se van juntando. Y a San Agustín le toca hacer una buena parte de ello. Ujú. Bueno, vamos con América. Le encargo ahí el micrófono, si le ayuda. Buenas tardes, padre. Hola, Y esta América. se me olvidó que le iba a preguntar. Pero bueno, de antemano una disculpa si no tiene nada que ver mi pregunta con el tema, pero cuando habló de las figuras que se utilizaban y que involucraban a la luna, me surgió la duda de que si en base a eso, pues he visto así, no tengo muy claro, pero como que la Semana Santa o algunos, algunas, eh, pues festejos de la iglesia, pues se hacen de acuerdo a la luna, a cómo está pues en esos momentos. No sé, una disculpa si no tiene nada que ver el tema con esta pregunta. Sí, 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 hay algunas, concretamente la parte de la Pascua, obedece al calendario lunar y es ahí donde se establece a partir de los equinoccios, a partir de las fases de la luna. Pero es en torno a eso, específicamente la Semana Santa. Este año será muy interesante porque coincide la forma en cómo la celebraremos con la Iglesia Ortodoxa. Vamos a coincidir, eso es recurrente cada cierto tiempo de años, ¿no? Y habrá por ahí una iniciativa de que ya nosotros tengamos también como los ortodoxos una misma fecha en orden a la unidad, ¿no? Al final sabemos, pues no importa tanto el día, ¿no? En que se sucedió, sino que haya sucedido la cuestión de la Pascua. Por ahí más o menos. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, padre. Pues vámonos al tema que sigue entonces. Yo quiero, perdón, a Leti, ¿ok? Yo, padre. Sí, la escucho. En donde la iglesia es comunión, que implica la parte visible y la invisible. La Eucaristía es lo que forma la comunión, pero bien entendida es comunión entre nosotros mismos y entre Dios Trino. Esa es la verdadera
comunión a la que estamos llamados, no solamente entre nosotros, sino con Dios. Es cuando se logra la verdadera comunión. ¿Es así? Es la comunión que se establece entre nosotros, pero a partir de Dios, dijéramos así. Ajá. Si no estuviéramos hablando de la comunión desde Dios, estaríamos hablando de una comunicación meramente humana, una comunión, perdón, meramente humana, que puede ser por otros motivos, pero que entonces dejaría fuera a Dios. Entonces la comunión humana va de la mano, ¿sí? Hacia justamente esa planificación. Pero dado que nace desde Dios, entonces es comunión en Dios, para Dios. Esa parte sí, sí, la comunión nuestra tendrá su sustento, su fundamento en la comunión divina. Hablar de la iglesia, tenemos que hablar de la iglesia a partir de la Santa Trinidad. La Trinidad es ya misterio de comunión, ¿no? Es la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde ese misterio de comunión es donde se tendrá que explicar la misma eclesiología. Ujú. Si quedamos o le damos otra vuelta. No, padre, es Cuando, la verdadera comunión tiene que a partir y tener su raíz en Dios mismo ajá, o sea, para no ser una parte social humana nada más. nosotros, cuando hablamos del origen de la iglesia, el origen de la iglesia, recordar que está en Dios. Y Dios en sí es comunión, es Trinidad. Entonces, la comunión no es algo que nosotros generemos, es algo a lo que nosotros nos unimos, porque la iglesia, recuerden que es convocación. O sea, ya estamos acá y te invitamos a que vengas acá. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son la comunión primigenia, y entonces al ser la comunión, ellos convocan, decíamos lo que significa iglesia, entonces nos convocan, nos llaman a estar con y estar entre nosotros y con ellos, pero el origen es Él, el Dios uno y trino. Entonces, la comunión, origen, es en Dios. Y si nosotros quitamos este origen, quedaríamos solamente en una parte externa, en una parte social, pero no habría una trascendencia realmente. No habría justamente algo que tengamos desde Dios y que no sería entonces una auténtica comunión en el sentido en el que nosotros lo expresamos, ¿no? Para ser parte de la naturaleza divina. Ok, sí, creo que habría que hacer más conciencia de lo que es la verdadera comunión. Yo, cuando menos, o sea, sí me falta profundizar en esa parte. Perdón. No se apure. Puede ayudar mucho los primeros números de Lumen Gentium. Son muy padres, porque habla justamente hablando de la iglesia. Ahí los primeritos números, luego, hablan de cómo venimos a establecer la Santa Comunión a partir justamente de la Santa Trinidad. Entonces, ahí nosotros somos insertados, ¿no? Agregados en esta participación. Chéquelo usted y lo platicamos si hace falta la próxima también para que lo mastiquemos un poquito más. ¿Sí? Muy bien. Gracias, padre. Sí, vamos con Blanca. Padre, una ya casi, eh, en la comunión, ¿no? En la iglesia, este, es, ahí está la santidad, porque decía comunión de los santos, es que se me había perdido donde lo anoté. En la comunión de los santos, la santidad la tengo ahí enfrente de mí, porque es la comunión la que me ofrece Dios y la Santísima Trinidad como, como católico, como hijo de Dios. Solo tengo yo que estirar mi mano para tomarla y ser parte de esa comunión y mejorar mi vida. Y la otra es que aún entre que en la plenitud es de santos y pecadores formada la iglesia, aún yo como pecadora
de todas formas soy parte de, de esa santidad de Dios aún en mi pecado. ¿Ok? Ahí habría que distinguir dos partes, lo que es el ser y el quehacer. Entonces, todos somos santos porque venimos de Dios. Todos somos hijos, aunque luego no le hable a mi papá, aunque no le obedezca a mi papá, soy su hijo. No me puedo deshijar, ¿no? Aunque a lo mejor mi padre jamás me vea o yo nunca lo vea a él, soy su hijo. Entonces, dado que Dios es santo, yo soy santo. Dado que Dios es bueno, yo soy bueno. Dado que Dios es justo, yo soy justo. Todo lo que es Dios, lo somos nosotros, porque Dios es como el árbol, y de ese árbol nosotros venimos. Entonces, hablando de la palabra ser, todos somos justos, aunque hacemos cosas injustas. Somos buenos, aunque hacemos cosas malas. Somos santos, aunque hacemos pecados, ¿no? Entonces, en el hacer es donde ya se da la incoherencia. No hay coherencia entre nuestro ser y nuestro quehacer. Y esta parte nos ayuda entonces justamente a comprender que jamás perdemos la santidad, simple y sencillamente por nuestro origen. Me voy a ir muy extremo, padre, ¿el demonio es santo? Sí, por su origen, porque viene de Dios. ¿El demonio es bueno? Sí, ontológicamente es bueno, viene de Dios. Aunque él optó por rechazar absolutamente esa bondad. Entonces, ahí es donde ya en su opción la cosa cambió, ¿no? Esta partecita siempre es bueno recordarla porque es la que nos va a permitir estar siempre como en una lucha que no olvidemos, ¿no? Es que se me olvidó que estoy casado, ¿ve? Le puse el cuerno a mi mujer. No se te olvidó. Este, si yo lo tengo presente, si yo tengo presente lo que soy, me resultará más fácil ser coherente en lo que hago. Y ahí tenemos que hablar de la identidad, fortalecer más y más nuestra identidad como sacerdotes, como parejas, como hijos, como hermanos. Y en la medida en que yo tenga clara esa identidad, va a ser más fácil que haya una coherencia con lo que soy y con lo que hago. Cuando pues esto lo extraviamos, ¿no? Y que nos sucede, pues híjola, sí, sí, pues podemos rayar en el escándalo, ¿no? Como de veras, a veces hacemos cosas tan inhumanas, tan ilógicas, que parecería que no nos acordamos lo que somos. Entonces sí, nunca, 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 nunca perdemos esa condición, aunque en nuestras acciones sea otro cantar. Sí. No sé si con esto queden las dos. Y padre, muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que ahora sí. Vamos entonces a empezar la otra parte de este tema, del 4 perdón, que es la que tiene que ver también con esas aportaciones que se van dando en la historia de la teología, ¿no? Ahí vamos a tener entonces esto que será, cómo se va dando, ¿no? El pensamiento de la eclesiología, lo que tiene que ver con la iglesia. Ahora vamos a entrar en la Edad Media y en la época contemporánea, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir teniendo, pues, ciertas situaciones que, ¿cómo decirlo? Sin generalizar, claro, pero en la primera parte del milenio, voy a ponerlo así,
en la historia, ¿no? Vamos a poner que eso es la historia humana, vamos acá 2000 años, sí. En los primeros 1000 años de la historia, se ha enfatizado mucho más como esa parte interior, esa parte más espiritual, esa parte más mística. Ujú. Cuando se habla de la iglesia. En los siguientes 1000 años, lo que vamos a empezar ahorita a mencionar solamente muy breve, se va a enfatizar más bien la parte externa. No se descuida lo otro, ¿eh? Aclaro, no, no es para generalizar. Lo anotaré aquí abajo, ¿no? Sin generalizar. Ujú. Pero hay necesidad de reforzar la parte externa de la iglesia, la parte más institucional, ¿sí? Y llegará el momento, vamos a hablar así del momento actual, vamos a hablar aquí del Concilio Vaticano II en adelante, donde se trata de hacer un momento de recuperación de lo anterior para integrarlo, ¿no? Entonces, pensemos un poco en la vida de quienes son papás. A veces tienen que poner la cara de perro, bravo, ¿va? Su parte externa, su parte institucional. Te dije que no y se acabó. Ay, mamá, que me vale sombrilla y ay de ti si no, y te... O sea, es esa parte, pero a veces tienen que poner la parte interna, ¿no? Donde se hace como la caricia, digamos, como el apapacho, como que hay esa parte que se enfatiza un poco más. Y esto van a ser momentos que van a depender de las circunstancias en que se vivan. Si tengo que ponerme con esa situación de rigidez, pues lo tendré que hacer. Porque si no, digamos, el hijo se me trepe, me lleva las barbas, ¿no? Y si tengo que estar en otra situación, lo tendré que hacer. Entonces, históricamente, en este periodo, en la Edad Media, es cuando ya, digamos, se cayó el Imperio Romano, se están levantando los nuevos imperios, y es acá cuando va a haber una lucha de poderes. Es cuando también la iglesia adquirió poder temporal. ¿Por qué? Porque como no había control de los imperios, como no había presencia de autoridades, entonces le tocaba a la iglesia entrar, digamos, como al quite. Yo les pongo un ejemplo. Alguna ocasión, hace unos poquitos años, acá en estos rumbos de la sierra, cuando hubo unas inundaciones, pues resulta que el señor presidente municipal del pueblito que les digo no estaba. Le tocó quedarse por no sé dónde. El caso es que no estaba y el que tuvo que entrar al quite como autoridad de la comunidad, pues fue el cura. Tal cual. Entonces, esto después generó un conflicto entre el padre y el presidente. ¿Por qué? Pues porque la gente, como el padre sí estuvo y tú no estuviste, entonces a ti ya no te queremos, a ti ya no te hacemos caso. Entonces, viene una lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor le dirá, bueno, el padre, ¿por qué se metió? Pues no se metió porque tenía ni porque quería, pero es la necesidad. Entonces, en algún momento cuando no hay imperio romano, cuando llegan las invasiones de pueblos bárbaros, cuando se da esta situación en ese contexto histórico, entonces la iglesia suple muchas tareas que le tocaban a una autoridad civil. Y esto para bien y para mal, porque también entonces la iglesia empieza a convertirse en posiciones de poder que se quieren así como que yo las tengo que conseguir porque sé que ahí está justamente el que está teniendo el poder. Ahí es donde va a venir el conflicto, porque se está enfatizando esa parte y es donde tristemente también en la iglesia vienen momentos muy oscuros, momentos muy oscuros. Hay a veces que, ay, los Borgia, no, los Borgia eran como niños. Ya cuando uno se pone a leer la historia de la iglesia, en el siglo X es llamado el siglo de hierro, por ejemplo, pues vamos a ver cosas que son tan complicadísimas y que incluso en medio del escándalo que pudiese generarse, al final esto nos da argumento para reconocer que la iglesia es obra de Dios, porque si fuera obra humana, no, hombre, ya no sé desde cuándo nos lo hubiéramos acabado, ¿no?
pues sigue siendo obra de Dios. Bueno, dado que la iglesia ya tiene poder temporal y entonces ya los nuevos imperios van a empezar ahora sí a adquirir su propia fortaleza, empiezan a tener pugnas, empieza a haber luchas entre el poder espiritual y el poder temporal. Se le va a llamar como la pugna de las dos espadas, se le va a llamar también ahí quién va a defender al Papa, quién va a defender al emperador. Y por ese motivo empieza en el pensamiento de la eclesiología, empieza a subrayarse mucho la parte de la institución, la parte exterior, porque la iglesia va a tener que regresar a su lugar, con mucha humildad, tendrá que volver a ponerse en su sitio, ¿no? Pero en el entretanto va a costar. Entonces, es una época que en la reflexión va a estar marcada por eso. Tenemos que darle como una identidad a la iglesia. Si a esto le agregamos unos 500 años después más o menos, que vienen los protestantes, la Reforma, Lutero, otra vez, esto se va a hacer necesario. La iglesia tiene que tener claridad en su institucionalidad. ¿Por qué tenemos claro que Cristo nos instituyó? ¿Por qué tenemos que afirmar y cómo lo tenemos que hacer? Después de eso nos vamos al siglo XVII-XVIII, en la época de los alemanes, con los pensadores más bien racionalistas, y que Dios es casi un invento y que no sé qué, la misma cosa. Entonces, va a ser un milenio marcado donde la iglesia tiene necesidad de ir encontrando nuevamente esa identidad. Y lo tiene que hacer también desde su exterioridad. Ya al final del siglo XIX, en el siglo XX, la iglesia empieza otra vez a retomar lo del primer momento, ¿no? Empieza, gracias a Dios, como a unirse otra vez las dos cosas, como que era un péndulo, ¿no? Como que en una época estaba acentuado más una cosa, en la otra época lo otro, y ya, está llegando, podemos decir, estamos en esos momentos donde se tiene que ir estableciendo ya un equilibrio. Y aquí pues es toda una bendición, porque nos está tocando a nosotros. Nos está tocando a nosotros donde se van combinando ambos elementos y que son necesarios. Ahí es entonces, ojo, reitero, sin generalizar. Dentro de lo que nosotros vemos acá, vamos a ir con lo que nos presenta la guía, porque si no, obviamente no abarcaríamos tantísimo en esta época y ya nada más nos quedamos ahí con una generalidad. Pues vamos a mostrar primero la parte de Santo Tomás. Santo Tomás, ahí sabemos, es el chido de chidos, ¿verdad? Santo Tomás no va a escribir ninguna eclesiología, no tiene ningún tratado tampoco de la eclesiología, pero sí nos va a dar elementos que nos permiten hablar de la iglesia, ¿no? Sin que tenga un tratado como tal, en las reflexiones que él va haciendo, sí tenemos formas, ¿no? Elementos de de lo que va viendo, ¿no? Entonces, para Santo Tomás, diría lo siguiente, ¿no? Él habla de cómo Dios se revela. Y se revela a cada uno de nosotros, se revela a los hombres. Y esta revelación a los hombres es, como decíamos ahorita, con una intención, para establecer un momento de comunión con Cristo. Y esta comunión con Cristo es entonces donde debe establecerse la iglesia. La iglesia debe ayudar a esto, ¿no? Debe contribuir a que el ser humano se involucre con el Señor y esté en comunión. Y entonces, habla, por ejemplo, de Cristo. Cristo, dice Santo Tomás, especialmente en el sacrificio de la cruz, ahí nos va a dar sus méritos, los méritos de su gracia, los méritos de la entrega de su vida. Entonces, todos estos méritos, lo que es su gracia, nos van a llegar a nosotros, los seres humanos, pero a través de la iglesia. Dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo aquí es la cabeza, la iglesia es el cuerpo,
Entonces, a través de la iglesia, es como nos van a llegar a nosotros esos méritos de Cristo, la gracia. Y específicamente, eso sucederá a través de los sacramentos. Son los sacramentos donde entonces estos méritos de Cristo nos siguen comunicando su gracia. Y toda esta obra, la entrega de Cristo en la cruz, la iglesia, la acción de los sacramentos, es posible por el actuar del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que sostiene a Cristo en la cruz. Es el Espíritu Santo el que le da vida a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que invocamos cada vez que celebramos un sacramento. Es el Espíritu Santo el que nos permite que estos méritos vayan llegando a nosotros. Y así, a través de los sacramentos, nosotros nos hacemos parte de la iglesia. Que decimos un poquito, ¿no? Somos iglesia. Ujú. En esto, Santo Tomás habla de cómo, voy a poner aquí el concepto de sacramento, va a manejar Santo Tomás lo que es bajo el concepto de materia y forma, las dos realidades de las cosas. Ujú. Cuando hablamos de la materia, nosotros vamos a hablar del contenido, el contenido de algo, ¿no? Entonces, ese contenido, pensemos en una caja de regalo. Ahí está, no cambia. Pero la forma en cómo me llega el contenido, pues puede cambiar. El envoltorio, digámoslo así, ¿no? Entonces, este envoltorio es lo que nosotros podemos decir se puede ir modificando. Es la forma. En términos nuestros también se escucha materia como fondo, fondo y forma. Y vamos a usar la palabra materia, la materia y la forma. Entonces, esta materia es el contenido, es como la esencia y la forma, ujú, es como se nos presenta. Así entonces en la materia voy a hablar de las cosas que son invisibles. Y aquí la materia que me está llegando en los sacramentos es la gracia. La forma en la que me llega esa materia, ujú, esa es la parte visible. Y ahí, en esa parte visible, es donde van a entrar ya los sacramentos. Entonces, esta gracia invisible se hace visible en los sacramentos. Lo que se dice en Santo Tomás. Ajá. Es ahí donde nosotros aprendemos. Vamos a poner otro ejemplo de esto. Nosotros también somos materia y forma. Piensen ustedes cuando se van a pintar el cabello. Se lo van a dejar largo, corto, y se hicieron cambio de color de ojos porque se pusieron pupilentes y se quitaron la panza y se pusieron cachete, no sé. Bueno, independientemente de la forma, ustedes como personas siguen siendo quienes son. Puede ser que me pinté el cabello de negro, amarillo, de blanco, pero sigo siendo quien soy. ¿Sí? Esa es la parte importante, esa es mi esencia. Lo que va cambiando, pues podrá ir cambiando, pero aquí lo que cuenta es esto, ¿no? Para nosotros es esa gracia que va llegando. Entonces, esta gracia justamente nos llega a través de los sacramentos y es ahí en los sacramentos donde nosotros vamos a ir adquiriendo esto. Ahora, este sistema también se usa en los sacramentos, ¿no?
Fíjense cómo con los sacramentos nosotros tenemos igual materia y forma. Los sacramentos me va a dar la gracia, pero cada sacramento, por ejemplo, tiene su materia. ¿Cuál es su parte visible y cuál es su parte invisible, ¿no? Entonces, en el bautismo, tengo que usar agua. ¿Cuál es lo invisible? Las palabras que se dicen. Y así, cada sacramento, ¿no? Esa es la lógica de la encarnación. En la encarnación, cada uno de nosotros estamos viendo a través de la parte humana, voy a poner acá la carne, ¿sí? Estamos viendo la parte divina, a Cristo, ¿sí? Entonces, en lo material se está expresando lo inmaterial, en lo visible vemos lo invisible. Entonces, esta lógica, lo pongo nada más como nota, ¿eh? Es del ilemorfismo. Esto viene de Aristóteles. Y Aristóteles lo aplica en un concepto que también manejamos muy bien nosotros, cuerpo y alma. Parte visible, parte invisible. Y bajo ese esquema es como Santo Tomás va explicando todo esto. Entonces la iglesia tiene una parte visible, la institución, pero también tiene una parte invisible, ¿no? Vamos a ponerlo así de esta manera. La iglesia tiene cuerpo y tiene un alma. La iglesia en el cuerpo pues tiene esa parte de institución, tiene la parte exterior, sí, lo que se ve, pero también tiene un alma y esa alma es justamente el Espíritu Santo. Esa alma es el principio que le da operación, ¿no? Su principio operativo, lo que la pone en marcha. Ujú. Esta parte es lo que hace que la iglesia no sea obra humana, sino que sea obra divina. Si fuera el alma de la iglesia, fuera solamente el ser humano, pues solamente serían mis intenciones. Pero aquí hablamos nosotros de cómo Dios tiene esta convocación para nosotros. Y aquí viene la parte institucional. Ahora, en Santo Tomás, entonces, ya bajo esta lógica, en su reflexión, nuestra guía nos presenta 4 puntos de lo que hablamos del misterio de la iglesia. Entonces, Santo Tomás dice que la iglesia es un misterio de comunión. Y ya es un poquito lo que ahorita decíamos antes, ¿no? A través de esa parte de la palabra, es un misterio de comunión, dice Santo Tomás, con Dios. Estamos llamados a estar con Dios, ¿no? Con Dios. Pero este Dios, sí, se da, se nos entrega, ujú, y este Dios, en su misterio, se realiza en Cristo. Es gracias a Cristo que nosotros podemos entrar en esa comunión con Dios. Sí. Es gracias a Cristo que nosotros podemos tener acceso. ¿Cómo me encuentro hoy a Cristo? Pues en la iglesia y en la iglesia los sacramentos, en la gracia, ¿no? Entonces, esta comunión no la estoy, decíamos hace rato con Leti, no la estoy generando yo. Es una comunión que se da. Es Dios el que me la da. Y yo quiero asumirla, yo la quiero hacer propia. El segundo elemento que nos pone Santo Tomás en la eclesiología, ¿cómo lo ve? Es que esta iglesia también tiene una naturaleza justamente sacramental. Pero aquí hace ya también una distinción. Habla Santo Tomás también de la iglesia que es peregrina, porque también empezará a reconocer que hay una iglesia celeste y que hay una iglesia purgante que se está purificando. Hablando de nosotros como iglesia peregrina, entonces es acá donde Santo Tomás pone entonces delante toda esta cuestión de los mismos sacramentos, ¿no?
Así como entonces se dirá, ujú, la iglesia es misterio de Cristo, es sacramento de Cristo. Y en esto es un misterio sacramental. ¿Por qué? Porque el sacramento es un signo. Entonces la iglesia está llamada a ser justamente ese signo de Cristo. Y es como sacramento, decimos, ¿no? Es el sacramento, ¿cómo se define? Como un signo eficaz que da la gracia. Y lo sabemos. En la iglesia recibimos la gracia. Y esta gracia se recibe en la iglesia justamente a través de los 7 sacramentos. Entonces, es ahí donde nosotros recibimos los sacramentos. Entonces, lo que la iglesia, vamos al esquema de acá arribita, ¿sí? La iglesia en Cristo tiene esa gracia, nos la comunica a través de los sacramentos. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y ahí nos va dando esa gracia. Por eso los sacramentos, entonces, son los que nos hacen parte de esta comunidad, nos hacen parte de esta iglesia. Nos alimentan, nos integran y nos alimentan, ¿no? De ahí es donde tenemos ahí. Luego, otro elemento de Santo Tomás es que considera a la iglesia ya como una persona mística. Es interesante cómo le aplica el título de persona en la parte mística, ¿no? ¿Cómo entender esto? Voy a terminar el punto de Santo Tomás, ya nos dio la hora, pero voy a terminar Santo Tomás por lo que nos implica, ¿sí? Entonces, bueno, Santo Tomás acá nos está hablando de cómo la iglesia con Cristo, pues es una persona. Sabemos que Cristo es una persona, entonces decimos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces ahí nosotros, como iglesia, somos una persona. Estamos personificando también ahí a Cristo, ¿no? Formamos una persona mística con el Señor. Por eso vamos a hacer como el dibujito, ¿no? Sí. Aquí en esta parte, digamos, donde estaría Cristo, y aquí en esta otra parte es donde estaría la iglesia, ¿no? Pero se trataría del Cristo total, ¿sí? Entonces, si Cristo es la persona, también nosotros somos esa persona divina, somos adheridos, somos adoptados, somos injertados en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, esta realidad pues nos toca asumirla de esa manera. La iglesia también dice Santo Tomás, la iglesia es la cumbre, perdón, ahí, perdón, en la iglesia, la Eucaristía es la cumbre de todos los sacramentos. Sí, es la cumbre de todos los sacramentos. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde se está realizando el misterio de nuestra salvación en su máxima expresión, ¿no? Todos los sacramentos se dirigen hacia ahí, hacia la Eucaristía. Y de la Eucaristía nace la iglesia y la iglesia es la Eucaristía. Ya más adelante en el Vaticano II incluso se dará, ¿no? El concepto de que la Eucaristía es manantial y cumbre. Eso era más adelante. ¿Por qué manantial? Porque la iglesia viene de la Eucaristía, pero también la iglesia tiende su cumbre, su límite último será la Eucaristía. Estamos hablando de que estamos llamados a celebrar la Eucaristía plena, ¿no? En la eternidad. El sacrificio pleno, la entrega plena con el Señor. Y también Santo Tomás nos menciona cómo la iglesia tiene
una constitución jerárquica. También este tema para él, pues es importante. Y habla justamente, ¿no? De cómo está la cuestión de los apóstoles, de cómo esos apóstoles fueron estableciendo, dejando a sus sucesores, y ahí con los sucesores se va estableciendo este grupo que tiene bajo su propia responsabilidad lo que llamamos nosotros el depósito de la fe. Todo aquello que ha sido entregado, todo aquello que ha sido dado, tiene que ser comunicado. Ujú. Y es entonces donde encontramos ahí esta partecita de lo que merece el concepto de la iglesia. Y es acá donde tenemos el desarrollo que hace Santo Tomás como el teólogo, pues ahí que en aquella época medieval, pues destaca en la parte de la eclesiología y en la teología en general, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí. Voy a dejar de compartir por si hubiese alguna pregunta de esta partecita ahorita de Santo Tomás. Creo que no tenemos. Padre, buenas tardes. Hola, Irene. Hola. Entonces, cuando el Papa se reúne con algún presidente de algún país, ¿toman decisiones en cuestión de políticas o nada más un saludo, no sé? Bueno, aquí hay que contextualizar. Recordemos que estamos hablando de lo que se dio hace más de 1000 años, ¿eh? La parte Sí, sí. histórica que les narraba, entonces ahí esa parte era pues otro mundo, era la política, ¿no? Ahorita nosotros podemos La decir, cual- en la experiencia que se tiene en este momento, pues no puede haber una injerencia de lo que es lo espiritual en lo civil. Sería algo violatorio, ¿no? De la soberanía de cada institución, vamos a decirlo así, país institución, iglesia institución. Cuando hay un gobierno que es institucional, está instituido, pues por quien nos ha elegido, entonces se da un diálogo. Y en ese diálogo, pues se trata de buscar desde los valores, en este caso evangélicos, pues un entendimiento. Es ahí donde se va a hacer algún pronunciamiento, donde se tiene participaciones, pero no hay un lugar, un sitio donde la iglesia tenga en ese sentido un poder de decir, vamos a tomar esa decisión para que influya en tal país, ¿no? De ser así, pues yo creo que las políticas, por ejemplo, a favor de la vida, pues estarían en otro sentido, ¿no? Sí se invita al pensar, a lo moralizar, a la moralización, digamos, de esos aspectos que se han olvidado, ¿no? De verlos desde la correcta ética y moral, pero no, nada más así. En la cuestión ahí de lo que vemos a lo externo, pues sí, podemos decir, pues un saludito, ¿no? Nada más. Pero también dentro de todo esto, recordemos que el Vaticano, pues también juega un papel en la política internacional y es aquí donde entramos en diplomacias. En muchos aspectos están documentos históricamente donde podemos conocer la intervención del Vaticano, del Papa o a nombre del Papa, alguno de sus colaboradores, pues para mediar en conflictos, para mediar en situaciones. Y esta parte es, digamos, cómo la iglesia puede intervenir, pero no decidir, ¿no? O sea, es un estilo, una floja, apelando muchas veces a la buena voluntad de los mismos gobiernos. Uno de los casos quizás más significativos, no sé, se me ocurre cuando fue la tensión esta como Estados Unidos en los sesentas con Kennedy, donde ni de uno ni otro lado de los presidentes Khrushchev ni Kennedy, pues había como ya ese interés, ¿no? Ya, o sea, se les fue de la mano la situación, pero ya no había como que cada uno, o sea, que no quedaran mal, que no quedaran mal, o sea, porque quién se va a echar para atrás. Entonces, es ahí donde a veces pues se tiene que buscar ese tipo de mediaciones. Y en ese sentido, el papel de la iglesia sí juega un papel fundamental, creo yo,
en muchas situaciones, ¿no? Que obviamente pues es a veces reconocido, respetado, a veces pues ni al caso, ¿no? Por ahí es donde estaríamos, creo yo, ubicando estas situaciones. Gracias, padre, esa era mi duda, porque pues luego se ve, ¿no? En los medios, pues se Ujú. queda uno con la duda. Gracias, padre. Sí, sí. Ahí en la realidad de lo que vemos en medios, bueno, pues recordemos, sí, o sea, la situación del diálogo, ¿no? Siempre a nivel nacional, por ejemplo, hay un diálogo, van las autoridades, buscan estar ahí con la conferencia episcopal, bajo algunas reuniones, encuentros que ellos tienen, y se presentan, ¿no? Con ellos. Cuando hay elecciones, van, presentan sus formas de ver la visión, porque también se reconoce a la iglesia como un papel importante, juega un papel importante dentro de la sociedad, ¿no? En que vivimos. De manera personal, yo puedo compartirles acá en la comunidad, de una u otra manera, juega uno un papel importante. A mí de manera personal, sí vienen y me buscan y esto, los candidatos está bien, bla, y qué bonito, y que Diosito te cuide y te bendiga y ya. Pero ya, con quien haya ganado, yo sí tengo que darle su lugar. ¿Por qué? Porque tengo que ubicar, que sea como sea quien sea, hay una institución. Y esa institución es también con quien colaboramos. Podemos colaborar en iniciativas que son en beneficio, en este caso, de la comunidad, ¿no? Entonces, se tiene que ver siempre así. Y no descartemos, pues que también habrá situaciones de abusos, de ambiciones, que también se da. Al fin y al cabo, nuestra humanidad es siempre humanidad. Ujú. Bueno, Sí, no sé si padre, gracias. sí. Bueno. Vamos a hacer la oración para concluir entonces, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por este momento en que tu nombre hemos estado congregados. Con humildad te pedimos, bendigas nuestro ser de iglesia, bendigas nuestra pertenencia a la iglesia, para que, penetrando y comprendiendo más el misterio en el cual has querido asociarnos, también seamos colaboradores más fidedignos de la entrega de la vida de cada día para el bien de los demás. Que el esfuerzo y el trabajo realizado sirvan también, Señor, como ofrecimiento para todos aquellos que hoy te necesitan. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias, Padre.